Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar el espacio que tenemos el día de hoy, el webinar que tenemos denominado Perfil del Contribuyente, Problemática de Actualización y Cambios en ATV. Para esto tenemos el día de hoy a dos expositoras, doña Silvia González, socia de Impuestos y Legal, junto con Melissa Marín, gerente de impuestos. Antes de iniciar el espacio, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y también consultoría en capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus respectivas consultas y al final de la presentación serán respondidas por nuestras expositoras del día de hoy. Para el próximo jueves 23 tendremos el evento denominado Proyecto de Ley 22-393, Renta Global Dual. Para esto nos acompañará nuevamente doña Silvia González, Sociedad de Impuestos y Legal, junto con don Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal. Vamos a iniciar el espacio del día de hoy y le voy a dar los muy buenos días a doña Silvia González. Saludos, doña Silvia. Gracias, buenos días para quienes nos están acompañando. Como siempre, Grant Thornton se interesa por mantenerlos a ustedes actualizados y también para repasar temas que a manera de, o en este caso, a nivel fiscal, son importantes tener desde el punto de vista más bien de cumplimiento como contribuyente y que es fundamental pues conocer bien estas herramientas que ahora con la implementación de la tecnología pues tenemos que estar todos muy al día a efectos de evitarnos también cualquier tipo de sanciones o inconvenientes con la administración tributaria. Esperamos que lo que vayamos a conversar el día de hoy pues sea también de mucho provecho para ustedes y obviamente para el día a día de nosotros como contribuyentes, ¿verdad? Y como ciudadanos. Gracias, Steven. Gracias, doña Silvia. Ahora le damos la bienvenida y la palabra a Melissa Marín, gerente de impuestos de Grant Thornton. Saludos, Melissa. Saludos a todos, es un placer estar con ustedes esta mañana. Como mencionó doña Silvia, pues tenemos un gran interés de acompañarlos con toda la nueva normativa que sigue saliendo constantemente por parte de las autoridades tributarias y nuestra propia Asamblea Legislativa. El día de hoy vamos a enfocarnos en las obligaciones de inscripción del contribuyente, las obligaciones de desinscripción y de actualización de datos. Todas esas modificaciones que a veces no tenemos en cuenta que ocurren en nuestro perfil o que debemos hacerle a nuestro perfil de contribuyente, así como qué pasa cuando no cumplimos con esto. Bueno, muchas gracias. Aquí, antes tal vez de entrar a profundizar sobre los temas que les traemos el día de hoy, pues es importante pues hacer algún tipo de repaso digamos, de la situación de este portal que todos conocemos como ATV, pero que significa Administración Tributaria Virtual. Es una herramienta que se implementó desde el año 2015 y viene siendo una parte de la implementación de todos los cambios tecnológicos que la administración tributaria pues viene implementando en los últimos años como una mejora, por supuesto, a la simplificación de trámites, a la armonización también de estos trámites, en este caso, pues a tener un perfil del contribuyente donde pueda no solamente tener sus calidades, por decirlo de alguna forma, sino también todo lo que corresponde al cumplimiento y la presentación y declaración de los distintos impuestos a los cuales está obligado. Recordemos que con el artículo 167 del Código Tributario, que fue parte de la reforma que se dio en el año 2012, se estableció esta obligación, o más bien como este aprovechamiento de la tecnología, obviamente como una herramienta para que el contribuyente tuviera la facilidad de pues cumplir con sus obligaciones. Obviamente el tema de la pandemia pues vino a empujar muchísimo más la implementación y la aplicación de todos estas herramientas tecnológicas, que como les digo, bien a través de este portal o de este sistema, pues viene a integrarse en varias obligaciones o varios elementos, tanto desde el punto de vista de la gestión, fiscalización y recaudación de los impuestos a través del Ministerio de Hacienda,
que además también deben pues respetar la ley de protección al ciudadano en el tema de requisitos, y por otro lado también pues todo lo que corresponde al debido proceso, a las garantías y derechos que tiene el contribuyente, que también pues los tenemos normados en nuestro Código Tributario, sin contar además el tema de la confidencialidad, que es un principio, un derecho que tienen los contribuyentes pues resguardados, en este caso todos los ciudadanos, a través de nuestra constitución política. ¿Por qué hago esta introducción o por qué comento estos temas? Porque como vamos a ver, pues el tener un perfil como contribuyente actualizado, en veces no es tan sencillo llevarlo a cabo, pues no necesariamente el sistema o esta herramienta nos va a permitir hacer algunos cambios, acceder, ¿verdad? Obtener claves, realizar autorizaciones a un primer nivel sin necesidad de cumplir con otros lineamientos o requisitos, que al final también terminamos, pues como decimos, haciendo la fila ante la administración tributaria para poderlo presentar o plantear de forma física. Entonces, considerando pues toda esta globalidad de principios, ¿verdad? Derechos y obligaciones, tenemos que todos armarlos y complementarlos en estas herramientas que también tienen que respetarse, que hasta el momento, pues obviamente esto no ha sido todavía la apertura de un litigio, ¿verdad? O de una discusión, pero sí en veces se nos pone cuesta arriba el poder cumplir con estas obligaciones, sobre todo ahora con las entidades o las personas jurídicas, ¿verdad? Que a través también de otras más bien modificaciones o reformas que se han dado recientes en los últimos años sobre ya más bien un tema de fondo y no de forma como cumplimiento, pues han obligado a que todas estén inscritas de oficio, que tengan un perfil mínimo, ¿verdad? Que tengan una obligación de una actividad económica y que, pues por supuesto, este tema de confidencialidad, la consulta pública y otro tipo de garantías, como mencionaba, pues tienen todas que estar en armonía a efectos de no solamente de un tema de eficiencia, sino también un tema de respeto hacia pues el contribuyente. Entonces, para comenzar, pues la obligación básica que tenemos los contribuyentes, de acuerdo con el Código Tributario, pues es tener esa inscripción, tener una actualización de todos estos datos o cualquier modificación que se vaya dando en el camino. Y pues define este registro único de contribuyente, ¿verdad? Donde se contiene la información básica, no solamente para efectos de saber en qué actividad económica tiene, cuáles son las obligaciones o las declaraciones que tiene que presentar, sino también, pues obviamente está todo el tema recaudatorio para saber cómo están sus deudas o su cumplimiento fiscal también para efectos de la aplicación de sanciones. Tal vez esto ya se ha vuelto un poco más relevante o de más precisión para el contribuyente, pero tal vez en el pasado estos archivos o estos registros se iban y se hacían en una hojita amarilla que le daban a uno como de respaldo, que era el famoso de 140 o la inscripción al contribuyente, que en veces hasta se perdía en el camino. Y poníamos direcciones, teléfonos que ya no están actualizados, habían cambios de representantes y todo esto pues no era actualizado, ¿verdad? Entonces al final pues la administración no tenía tampoco una forma actualizada de poder llevar a cabo pues una comunicación con el contribuyente, poderle dar seguimiento, pues y obviamente hasta se generaban obligaciones de forma abierta, porque muchas veces tampoco se hacía, digamos, un trámite de desinscripción, ¿verdad? Que al final también ese cierre es fundamental para cualquier contribuyente y no generar pues esa María, esa gestión de presentar declaraciones y omisión en el pago de impuestos. Entonces vean cómo esta obligación de inscripción, de modificación y de desinscripción, pues no solamente es un tema obligatorio mantenerlo como tal, sino también es que nos pueden generar muchas obligaciones, no solamente por no cumplir con esto, que más adelante vamos a ver cuáles son esas penalidades, sino también nos genera obligaciones que tal vez ya no son pues necesarias o digamos aplicables a efectos del perfil o del sistema de contribuyentes. Algo importante que viene
a generarse con este tema de la TV es que incluso antes le daban a uno esa hojita amarilla, posteriormente se creó una especie de constancia de inscripción del contribuyente que había que irle a pedir, incluso hubo una resolución, pues ya está viejita y obviamente también derogada, que hasta cada 2 años había que ir a renovarla, cosa que pues la gente no lo tenía tan presente, incluso tenía que tener, dice que tenía que tenerse visible en el negocio o en el local donde se llevaba a cabo la actividad económica. Situaciones que incluso generaban sanciones y las personas pues no lo tenían tan claro. Ahora con el ATV, esta constancia se puede generar en cualquier momento, sino también, pues obviamente está en el sistema para consulta de la administración o, como les digo, de poderla imprimir o gestionar y facilitársela a un tercero que requiera, pues, revisar esta información. Considerando también que ahora para cualquier trámite con el Estado, poder presentar una licitación pública o algunas otras gestiones, pues nos van a solicitar que estemos al día con estas obligaciones y obviamente que no parezcamos ni omisos, que sería el tema de no presentar declaraciones, o morosos cuando debemos un impuesto ante la administración, con base a esta consulta pública que tiene también la administración en su página web, que nace o crece, nace y se alimenta precisamente de parte de esta información que tenemos que tener actualizada como perfil del contribuyente. Justamente uno de los temas más importantes que hay que tomar en cuenta es que ahora, gracias a que la administración tributaria tiene una gran cantidad de información que le proviene no solamente de las propias declaraciones que pueda presentar un contribuyente, sino también de datos que le pueda aportar una municipalidad, de datos que le pueda aportar la Caja Costarricense de Seguro Social, es que tenemos que tener más que nunca presentes las obligaciones que tenemos. Y es que un tema muy relevante es tomar en cuenta que un obligado tributario va a ser una persona, tanto física o jurídica, que tenga que cumplir con una obligación tributaria. Sin embargo, no tenemos que tender a pensar que esta obligación es únicamente referida al pago de impuestos, es decir, aquellas obligaciones que sean de carácter pecuniario, sino que también nosotros como obligados tributarios podemos ser simplemente un declarante en donde tengamos que presentar información, podemos ser ya contribuyente con nuestra actividad económica, un agente de retención o de percepción, un sucesor de una deuda tributaria o incluso simplemente un obligado tributario a que la administración tributaria le está requiriendo información a efectos de colaborar dentro de un proceso. Entonces, recapitulando todo lo que ha mencionado doña Silvia, definitivamente es sumamente importante tomar en cuenta cuáles son nuestras obligaciones. Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos las obligaciones formales, que indican que tenemos que tener una presencia activa ante la administración tributaria. Ahora ya no es tan conveniente ser una persona oculta u omisa. Antes se tenía esta creencia de que si la administración tributaria no sabía que yo existía era mejor. No, ahora como ya mencionamos, existen muchísimos mecanismos en donde la administración puede saber cuáles son las transacciones que nosotros realizamos y todo esto tiene que ir encajando. Todo lo que nosotros hagamos son piezas de un rompecabezas que tienen que ser coherentes entre sí, porque la administración tiene cada día más herramientas de minería de datos que le van a permitir requerir información o incluso abrir procedimientos y, como vamos a ver más adelante, imponer incluso sanciones o multas a aquellas personas que no estén cumpliendo con sus obligaciones, incluso las formales, que realmente se han vuelto un tema muy importante para la propia administración. También es así importante que la administración tributaria ha creado o ha empezado a crear un marco normativo por medio de resoluciones administrativas en donde ha regulado cómo es que los contribuyentes o los obligados tributarios en general han tenido que inscribirse, modificar sus datos o desinscribirse del propio registro único tributario. Ya han venido existiendo una serie de resoluciones. Sin embargo, la principal, la que nos rige actualmente, es la resolución 60 del 2017, que fue emitida el 20 de diciembre del 2017 y que, como vamos a ver más adelante, ha recibido alguna serie de modificaciones parciales, tanto en el año 2018, en el año 2020 y en el año 2021, en donde la administración ha venido
agregando nuevos estatus en donde se ha establecido que haya nuevas características, ya no solamente son una desinscrita o inscrita, sino que también podemos ser desinscritos de oficio por la administración o incluso dados de baja, como vamos a ver más adelante. Volviendo a recapitular lo que indicó doña Silvia, tenemos que tomar en cuenta que desde el 2015 el ATV o el portal virtual del Ministerio de Hacienda es el medio oficial en el que la Administración Tributaria ha designado que los obligados tributarios debemos cumplir con nuestras obligaciones de inscripción, modificación de datos e incluso desinscripción. Si bien es cierto, empezamos a hablar de inscripción, tenemos que tomar muy en cuenta que incluso para efectos de la imposición de una sanción, la modificación y desinscripción resultan igualmente importantes y muchas veces estos son de los temas más dejados de lado por los obligados. El ATV básicamente va a ser este portal virtual en donde tenemos que presentar el mismo formulario que antes existía de papel, el formulario de 140, y sobre todo ahora que tenemos de forma paralela la creación de otra plataforma virtual manejada también por el mismo Ministerio de Hacienda, denominado TRAVI, tenemos que tomar en cuenta que la administración, por medio de la resolución que ya mencionamos, ha indicado que estas tres acciones únicamente se pueden realizar por la ATV y tenemos que tener mucho cuidado de no mandar un formulario por medio de TRAVI, ya que la propia administración ha señalado que los documentos que se presenten por otros medios y formatos se tendrán por no presentados con las consecuencias legales de multas y sanciones que veremos más adelante. No obstante todo esto que hemos conversado, sí hay que tomar en cuenta que la administración pues establece una viabilidad o facilidad para aquellas personas que no tengan acceso a un medio virtual por medio de los kioscos que existen en la administración tributaria y por los cuales las personas físicas o en nombre de una compañía pueden apersonarse y presentar estos formularios. Por aquí les dejamos una cita de esta resolución que da origen o da base, perdón, a estas obligaciones. Y un tema muy importante que señala esta cita es el deber de consignar toda la información que se solicita, que tiene que ser cierta, completa y actual. Y que en caso de que no se haga, el obligado tributario es quien asume las responsabilidades y consecuencias legales de esto. Vamos a ver más adelante cuáles son los espacios principales que nosotros tenemos que mantener actualizados y por qué es que resulta importante tener vigente y no solo vigente, sino que además esto sea de acuerdo con nuestra realidad económica y de acuerdo con la actividad que efectivamente realizamos. Bueno, vamos a tener una obligación de inscripción, que yo creo que es la que más conocemos todos, es la más popular, es la inscripción que tenemos que realizar en el momento en que realicemos una actividad sujeta a impuestos. Esta es una obligación que se va a generar en el momento en el que yo empiece esa actividad económica o incluso por medio de un criterio institucional, la administración tributaria ha aceptado que yo pueda solicitar una inscripción retroactiva. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya iniciado una actividad económica en abril de este año, pero nunca cumplí con esta obligación, me estoy acordando ahorita en septiembre y pues entonces ahora en septiembre cuando yo abra mi ATV y decida presentar este formulario de inscripción, voy a tener que agregar que mi fecha efectiva de inicio es abril. De nuevo, reiterando la importancia de que los datos que presentemos sean reales y apegados a la veracidad de las operaciones que yo estoy realizando. Aquí es importante pues hacer una distinción, ¿verdad? Esta obligación de inscripción como tal, pues normalmente sucede o más bien va a suceder cuando estemos ante una persona física.
Porque efectivamente, pues, si yo realizo un servicio profesional o realizo como persona física, pues tengo un pequeño negocio, pues voy y hago esa inscripción, como decíamos en el inicio, en que comenzamos esas actividades como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Con las sociedades esto ha cambiado un poco, porque todas las sociedades, más allá de las que obviamente están inscritas como contribuyentes en el pasado, con las nuevas sociedades y las sociedades que ahora calificamos de inactivas porque no realizan una actividad económica, todas han sido inscritas, incluso desde la creación del impuesto a las personas jurídicas de forma automática. En este caso, el ATV se alimenta de la información que le suministra el registro público. Entonces vamos a ver que muchas sociedades o entidades jurídicas ya aparecen inscritas como contribuyentes, con esta condición de inactividad que ahora que ha tenido varios cambios en el camino, que ahora se llama una persona jurídica legalmente constituida, que va a aparecer ya inscrita con el impuesto a las personas jurídicas y también con el impuesto sobre la renta, que eso también ha sido tema de estos webinars que hemos visto, ¿verdad? Para efectos del tema de la declaración que aún estamos pendientes de presentar. Pero sí considerar que ya estas entidades te aparecen inscritas de oficio, o sea que la administración las inscribió como tales, y entonces ahí ya tenemos que accesar, como vamos a ver posteriormente a través de un apoderado o un representante legal, para actualizar los datos, porque obviamente la información va a estar totalmente básica, con el nombre, la cédula jurídica y el representante que ya consta en el registro público, que ahora también vamos a hablar un poquito de eso, y esta actividad que les digo que se mantiene como básica, como inactiva, que significa persona jurídica legalmente constituida. Entonces ya un contribuyente de esta naturaleza, cuando entra al portal de ATV, ya no va a tener esa obligación de inscripción porque ya lo está. Entonces lo que va a tener es la posibilidad de hacer una modificación para efectos de actualizar sus datos. Disculpen. Un tema muy importante que podemos agregar a esto último que ha mencionado doña Silvia es verificar que efectivamente, como vamos a ver más adelante en los sistemas de consulta público que ha dispuesto la Administración Tributaria, efectivamente cuando nosotros somos una persona jurídica que no realizamos actividades económicas y que únicamente se nos está dando de alta para efectos de aparecer como una entidad inscrita de oficio porque somos obligados tributarios respecto al impuesto de personas jurídicas, es verificar que efectivamente no se nos esté generando ningún otro tipo de obligación. ¿Por qué? Porque hemos notado que desafortunadamente los sistemas informáticos de Hacienda aún no son del todo perfectos y existen casos en donde a entidades que no realizan actividades por esta dada de alta automática en el sistema se les está generando una omisión en la presentación de sus declaraciones de renta, por ejemplo. Y es que en el momento en el que nosotros nos inscribamos, y esto es algo muy importante, tenemos que tomar en cuenta que a partir de esa fecha ya tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Cuando nos inscribimos, vamos a ver más adelante, existe una diferencia muy importante cuando la administración me da esta inscripción de oficio a cuando yo como contribuyente o obligado tributario presento el de 140 y le doy a la administración tributaria una fecha dada por mí misma de a partir de cuándo es que yo estoy empezando esta actividad económica. El tema de la fecha es muy sensible también para efectos de la obligación de la desinscripción. En el caso en que nosotros seamos una entidad o una persona física que por el contrario ya estamos cesando nuestra actividad económica, ya sea porque vamos a empezar una nueva por medio de un vehículo legal distinto o porque simplemente ya no vamos a seguir operando como una persona contribuyente con actividad económica, tenemos que tomar en cuenta que las leyes tributarias establecen plazos establecidos en los cuales yo tengo que desinscribirme y presentar una última declaración de las obligaciones con las cuales tengo que cumplir. Es muy importante en este sentido, por ejemplo, prestar atención cuando somos obligados de obligaciones tributarias de carácter mensual, por ejemplo, las declaraciones del impuesto al valor agregado o ahora más recientemente las obligaciones de rentas de capital, que también son de cumplimiento mensual. Si, por ejemplo, tenemos una entidad que está solicitando su traslado a un régimen de integración de rentas y venía
pagando y declarando mensualmente las rentas de capital, hacerlo en un momento en donde efectivamente ya no tenga que seguir cumpliendo con esta obligación, para que en ese interim no vaya a ser que la administración detecte un incumplimiento que después se lo vaya a cobrar y lo vaya a señalar. Estamos dejando en el medio la modificación. La modificación de datos es igual de importante para la administración y para los obligados tributarios. La modificación de datos es el formulario que vamos a tener que presentar cada vez que veamos algún cambio esencial en los datos principales que nosotros consignamos a la hora de inscribirnos. Como mencionó doña Silvia, tenemos la inscripción de oficio también. En esta inscripción de oficio, que es la realizada por la propia administración tributaria, vamos a tener a una administración que va a tomar sus datos, ya sea de información propia o de información que ha obtenido de terceros, y que no necesariamente va a ser apegada a lo que nosotros realicemos, con las consecuencias respectivas. Entonces, uno de los temas más importantes que tenemos que revisar a la hora de tanto inscribirnos como de modificar los datos es cuál es el registro de nuestra actividad económica. Recordemos que de un tiempo para acá la administración tributaria se ha dedicado a establecer códigos particulares para las actividades económicas de cada contribuyente. Estos códigos de estas actividades económicas van a tener dos consecuencias importantes. Una va a ser la guía para los planes de fiscalización de la administración tributaria. ¿Por qué la guía? Porque recordemos que la administración, si bien es cierto, no necesariamente se va a pegar a este plan de fiscalización, siempre a inicios de año designa ciertas áreas de la economía de interés, de particular interés, para que las empresas que pertenecen a dichas áreas sean objeto de fiscalización. Entonces, dependiendo de la actividad en la que nosotros estemos registrados, y obviamente siendo lo más importante es que esta efectivamente sea la que nosotros verdaderamente brindemos, podemos caer dentro de estas categorías que serán sujetas a inspección. Y lo otra muy importante, que sobre todo ha tenido vigencia desde el año 2019 hacia acá, es la incidencia que tiene esta clasificación en las obligaciones tributarias que a mí se me generan. Un ejemplo muy claro de esto es aquellas empresas que previo al año 2019, del 1 de julio del 2019, que entra en vigencia la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, tenían inscritas como actividad económica el alquiler de bienes inmuebles o el alquiler de casas de habitación, porque a lo mejor era una persona que pues de vez en cuando tenía un alquiler en una casa particular en la playa. A partir del 1 de julio del 2019, con la codificación que tienen las actividades de alquiler, la administración pasa automáticamente a asignarle a este tipo de actividad la inscripción en el régimen de rentas de capital inmobiliario, que, como ya sabemos, es una obligación que se puede generar de forma mensual, y que el no estarlo presentando de forma mensual nos va a generar a su vez sanciones por omitir presentar estas declaraciones. Entonces veamos cómo es sumamente importante que nosotros modifiquemos nuestras actividades económicas, que hagamos un análisis y un estudio si verdaderamente la actividad económica que tenemos registrada nos sirve, es apegada a lo que realizamos, y si estamos cumpliendo las obligaciones que se nos están generando. Otro tema muy importante que también vimos a partir del 2019 es como ahora la declaración del impuesto al valor agregado, cuando tenemos varias actividades económicas, nos va a generar una declaración en donde tenemos que asignar los valores a cada actividad, sobre todo para efectos de las determinaciones de créditos que tenemos que realizar ahora con las nuevas reglas de proporcionalidad y las tarifas diferenciadas que tenemos en este impuesto. Entonces, a primera entrada pareciera que la obligación de modificación es algo que puede resultar muy simple, pero tiene grandes implicaciones para la operación y funcionamiento de nosotros como contribuyentes. Otro tema muy importante relacionado con estas obligaciones de inscripción y desinscripción es relacionada con aquellos no residentes que tengan obligaciones en el país. Recordemos que inicialmente les comentamos que las obligaciones tributarias no son solamente
las relacionadas con el pago de impuestos, sino que muchas veces simplemente es una obligación formal en donde tenemos que cumplir con un nivel, con una obligación de declaración. Entonces, aquellas personas que sean no residentes o, por ejemplo, aquellas personas también que tienen casos especiales, por ejemplo, una sucesión que también está sujeta a estas obligaciones, la administración tributaria va a asignar un número de identificación tributaria especial que se va a otorgar temporalmente. Es importante mencionar que este número de identificación tributaria especial o NITE no va a ser asignado de oficio, sino que nosotros tenemos que ir a pedirlo a la administración tributaria. También vamos a tener que pedir el acceso a la ATV, que si varios de los que estamos aquí presentes estamos familiarizados, sabemos que siempre que tenemos que entrar a la ATV, tenemos que generar un usuario que equivale a nuestra cédula de identidad y a una clave, y adicionalmente se nos va a asignar una TIV o una tarjeta inteligente virtual, si creo que estoy diciendo bien las siglas, que nos va a dar unas coordenadas y es la seguridad que nos va a dar para que precisamente estas obligaciones solamente puedan ser presentadas por la persona que es portadora de esta información. Entonces, todos estos procesos los va a tener que pedir el no residente que tenga que cumplir con estas obligaciones para inscribirse. Y esto no ocurre solamente con una persona que viene a hacer un negocio de forma esporádica, sino, por ejemplo, se presentan también muchos casos de sociedades en donde su junta directiva tiene algún miembro que es extranjero y por ende no tiene acceso a la TV. Entonces va a tener primero que solicitar un NITE para que posteriormente se le conceda el acceso a la TV, se le otorgue el TID y así pueda ayudar o presentar, perdón, en nombre de la compañía que represente sus obligaciones. Aquí, ¿cuál es un tema relevante? Un tema relevante también es que no es tan fácil como simplemente solicitar un NITE, sino que sobre todo ahora con la pandemia, que bueno, un tema positivo es que obviamente se ha digitalizado bastante todos los trámites, lo cual ha facilitado un poco más realizar las gestiones ante la administración tributaria. Esto no se exime de tener algunas complicaciones especiales derivado de esta digitalización, que es, por ejemplo, que cuando estamos tratando con no residentes, muchas veces estos no van a tener con una firma digital válida para efectos costarricenses, lo cual significa que los documentos que tengamos que prestar tengan que venir apostillados. A grosso modo, toda persona física o persona jurídica o incluyendo un no residente que necesite inscribirse, modificar sus datos o desinscribirse de la administración tributaria va a tener que cumplir con estos tres puntos principales que estamos viendo en la pantalla. Y básicamente va a ser presentar su identificación en el caso de que sea un representante legal y sobre todo en el caso de aquellos representantes legales que, como mencionamos anteriormente, en muchos casos son extranjeros, van a tener que aportar su pasaporte o un DIMEX en caso de que lo tenga, y este pasaporte tiene que coincidir con la personería. ¿Por qué? Porque en muchos casos los países varían el número del pasaporte y en caso de que el de la personería no coincida con el número que estamos consignando en la solicitud de inscripción o de modificación de datos, la administración tributaria nos va a prevenir este trámite para su corrección o incluso rechazarlo. También cuando estamos tratando de personerías jurídicas de personas jurídicas vamos a tener que presentar una personería que acredite que la persona que está realizando el trámite tenga suficiente representación. Ahora más adelante vamos a hablar de algunas disonancias que existen respecto a qué se entiende por un representante legal desde el punto de vista del derecho civil y qué entiende la administración tributaria como un representante para efectos de acreditarlo para realizar trámites ante la administración tributaria. Se nos va a pedir también un número de medidor. Este número de medidor básicamente es para dar una veracidad del domicilio fiscal que estamos registrando ante la administración tributaria y que por supuesto sería la guía que utilizaría la administración tributaria ante una eventual notificación. Y también tenemos que tomar en cuenta que si bien estos son los requisitos generales, que pues de manera
general son bastante simples, también vamos a tener algunos requisitos específicos que aportar en casos muy concretos, en donde lo que nosotros estemos haciendo es, por ejemplo, inscribiendo la fusión de una entidad y por ende desinscribiendo la entidad que no prevalece, en cuyo caso vamos a tener que aportar una certificación en donde consta la fusión ya presentada y debidamente inscrita ante el Registro Nacional. En el caso de que estemos acreditando la inscripción de una entidad que es beneficiaria del régimen de zona franca y que por ende su obligación va a ser únicamente como declarante y no como contribuyente del impuesto, vamos a tener que presentar también el acuerdo otorgado por las entidades respectivas en donde conste que la entidad es beneficiaria de dicho régimen. Tenemos también asociaciones declaradas de utilidad pública que tendrán que presentar también esta declaratoria, así como fideicomisos. Tal vez se me permita. Aquí es importante rescatar la importancia también del sistema de la TV. Un tema fundamental, por ejemplo, en fusiones o disoluciones de entidades jurídicas, es que cuando la inscripción se realiza en el registro público, hay una conectividad directa y entonces, por ejemplo, en una fusión, las sociedades absorbidas, aquellas que dejan, pues desaparecen digamos, jurídicamente, terminan, ya terminan con un bloqueo inmediato del sistema. Y esto significa también un bloqueo, pues obviamente a la presentación de declaraciones, que ahora solamente podrán hacerse de forma manual, y algo que sí es muy importante para que tomemos nota y tengamos ahí el asterisco, es que también se nos bloquea la llave criptográfica para efectos de la factura electrónica. Entonces, aun y cuando, por ejemplo, en la fusión posiblemente estemos inscritas en el registro público, pero aún estamos cumpliendo el plazo de un mes que establece la norma para que la función tenga efectivamente ya los efectos que queremos, y la entidad que es absorbida aún necesita pues liquidar, hacer algún tipo de facturación o demás, pues ya no podrá hacerlo si se da este bloqueo del sistema. Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente en estos casos va la administración o el sistema a esperar a que nosotros presentemos un trámite formal para hacer la desinscripción, sino que ya lo va a hacer de forma inmediata, como les digo, porque tiene ya acceso a esa conectividad con el registro público, que podría generar, pues obviamente, un tema ahí de desajuste en la operación de las sociedades que se puedan ver involucradas. En estos temas, pues más que todo particulares y que son de relevancia, podemos detenernos un momento pues a conversarlos. Porque a pesar de que uno pensaría que llenar una casilla dentro del formulario de modificación o de inscripción va a ser suficiente, pues parte de esta, digamos, logística y problemática que pueda tener el sistema es importante pues tenerlo en cuenta para poder prever pues esos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, el domicilio fiscal, de acuerdo con el código tributario y el reglamento, pues siempre ha sido donde realmente se realiza, digamos, el centro de administración de la actividad económica. Entonces, puede ser que, ¿por qué esto? Porque, por ejemplo, una empresa que tiene, no sé, locales en todo el país y eso no significa que el personal que esté en los locales sea el personal apto para recibir una notificación o para poder ir a consultarle si está cumpliendo o no con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, puede ser que tengan, como les digo, locales en todo el país y una oficina donde está la administración en San José. Entonces, ese va a ser el domicilio fiscal, lo cual no significa que sí tengamos que reportar las sucursales o los locales que tengamos adicionales. Entonces, esto ha sido como fundamental. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento también se ha entrado al tema de que si este domicilio fiscal puede ser el domicilio social de la entidad jurídica. Y esto precisamente para llevar a cabo un tema de notificación proactiva o directa con el contribuyente. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues este domicilio fiscal pues también se ha convertido en una especie de buzón o correo electrónico
que también debemos pues, reportar dentro del formulario o dentro del perfil del contribuyente. Por recomendación, este correo para notificaciones debería ser un correo o un buzón que sea, pues ojalá, leído por varias personas y que no sea personalizado, porque nos ha pasado que, por ejemplo, se pone el correo electrónico del contador, el contador o la persona deja de trabajar con la empresa o con el contribuyente y después, pues, termina siendo también todo un problema porque ahí es donde llegan las notificaciones o los acusos de recibidos de declaraciones. Ahí va a llegar también actualizaciones para hacer cambios de las claves de la ATV y demás, y entonces ya no tenemos acceso a esos correos. Entonces, vean cómo este domicilio fiscal tenemos que verlo incluso desde una forma más amplia. Pues no solamente es el domicilio físico, donde puedan ir a tocar la administración la puerta para, no sé, hacer una consulta, presentar una notificación, sino que también este correo electrónico es fundamental para efectos, digamos, de recibir notificaciones. Y aquí tal vez hacemos como una especie de anuncio, ¿verdad?, de comercial, porque actualmente se está pues revisando en nuestra Asamblea Legislativa el proyecto de ley 22.567, mediante el cual se pretende una reforma al artículo 18 del Código de Comercio, que establece pues en uno de sus incisos el tema del domicilio social, que es lo que se incluye en los estatutos sociales o en el acta constitutiva de cualquier sociedad, para que se incorpore ahí mismo un correo electrónico para efectos de, dice, pues, sociales y comerciales y también para notificaciones administrativas. Y estas notificaciones a nivel administrativo incluye dentro de su concepto general a la administración tributaria. Entonces, también este proyecto incluye una reforma al artículo 20 de la Ley de Notificaciones. Entonces, vean cómo ya incluso la constitución de una sociedad o la reforma del pacto social en cuanto a su domicilio social ya incluye este buzón de notificaciones que va a ser incluso relevante para efectos fiscales incluso a futuro. Entonces, cómo la tecnología, ¿verdad? Y este aprovechamiento que conversamos al inicio se está vinculando y se está conectando con las entidades jurídicas, en este caso, desde diferentes puntos de vista, incluso ya no solo la ley que regula la parte fiscal, sino que incluso ya, digamos, a nivel comercial, donde ya va a ser este caso obligatorio. Otro de los puntos es el tema del representante legal. Para la administración, la condición de representante legal es quien tiene la representación judicial extrajudicial. Han habido algún tipo de controversias y resoluciones que han ido pues evolucionando, cambiando en el pasado, donde en algún momento solo permitían, por ejemplo, en una sociedad anónima al presidente, en razón de alguna jurisprudencia que la Sala Primera había analizado el concepto de representante en cabeza del presidente. Sin embargo, dejó de ser absoluto y fue ampliado incluso para otros miembros de la junta directiva que se les haya dado esa condición de representante legal, como les digo, porque se le tiene esas facultades de representación judicial y extrajudicial de las entidades jurídicas. Esta condición o este representante legal es como el número uno que tiene que estar inscrito, aunque sea extranjero, aunque no sea la persona del día a día y que esté para firmar las declaraciones o el que tenga la función, digamos, de cumplimiento, tiene que estar en la administración, sobre todo porque la TV, vuelvo a insistir, tiene conexión con el registro público y es donde va a jalar o a referirse a la información básica que ya el registro público le va a suministrar. Esto no significa que las entidades puedan tener apoderados. Estos apoderados, eso sí, pues tienen que tener la condición de apoderados generalísimos sin límite de suma. Podemos limitarlo a efectos fiscales, que eso significa poder presentar declaraciones, representarlos en litigios, representarlos en audiencias, bueno, todo lo que pueda estar vinculado con el campo fiscal, que incluso no solamente veámoslo como administración tributaria, ¿verdad?, sino que veámoslo también a nivel de aduanas, a nivel de patentes o demás. Entonces, este apoderado puede tener esta condición. ¿Y por qué sin límite de suma? Porque la administración dice que obviamente hoy puedo estar pagando una declaración
de 1.000 colones, ¿verdad? Y mañana puedo estar pagando una de 10 millones. Entonces, ellos lo que dicen es que la limitación de suma viene a restringir mucho la actuación de este apoderado para efectos fiscales, sobre todo si hay una fiscalización, ¿verdad? Y obviamente la cuantificación pues no se sabe hasta después de un ejercicio de un auditor fiscal. Entonces, de ahí que el tema de apoderados es posible, se inscriben, por decirlo así, en segundo lugar, aunque sean estos los segundos los que lleven la operativa fiscal, pero el representante siempre tiene que aparecer y tiene que estar actualizado en datos. En el caso del cambio de periodo fiscal, bueno, hoy lo tenemos como año natural del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es porque por alguna situación especial el contribuyente necesita consolidar, tiene una casa matriz en el exterior que es el que tiene otro cierre, no sé, de acuerdo con su ciclos de operación. Por ejemplo, estos periodos fiscales los tienen quien cultiva café, quien cultiva azúcar, porque ellos tienen pues diferentes ciclos biológicos en este caso de la actividad, de cómo se cosecha y cómo se comercializa el producto, que entonces ellos tienen que ajustarse incluso a esos periodos. Entonces, esta gestión, a pesar de que está dentro del perfil del contribuyente, no la vamos a hacer en el ATV. El cambio de periodo fiscal sí tiene que formalizarse como una petición. Hay una resolución específica al efecto que pide requisitos especiales y no va a ser un tema automático, porque en este caso sí la administración va a valorar los elementos y la justificación que el contribuyente dé para poder autorizar un cambio de esta naturaleza. Por último, bueno, recuperación de contraseñas y de la tarjeta inteligente virtual. Pues como les decía, nuevamente un poco conectándolo al tema del buzón del correo electrónico, es fundamental que podamos tener acceso desde otras vías, que no sea una persona que pueda cambiar en cualquier momento o que pueda ese login pues cambiar, porque precisamente es ese correo el que va a llegar cualquier recuperación. Si no, pues vamos a tener que apersonarnos a la administración bajo un trámite ya, digamos, por TRAVI o ya físico para que nos puedan pues suministrar una nueva contraseña que obviamente va a tener que estar debidamente motivado, firmado por un representante legal, debidamente autenticado y obviamente con su personería y demás para que esta contraseña pueda ser suministrada nuevamente. Para ir finalizando, vamos a comentarles sobre los estados del registro único tributario y que estas son las últimas novedades que ha admitido la Administración Tributaria en relación con la actualización de datos de los obligados tributarios. Recordemos que antes manejábamos básicamente dos categorías principales, que era cuando estábamos no inscritos o inscritos, y al día de hoy en el registro único tributario podemos encontrar 6 posibilidades, que son las que estamos viendo ahorita en pantalla. No inscrito, esta categoría ahora va a ser básicamente muy excepcional, únicamente para aquellas personas físicas inscritas en el Tribunal Supremo de Elecciones o extranjeras que estén registradas en la Dirección General de Migración y Extranjería, que no hayan sido inscritas de oficio por la Administración Tributaria porque no realizan una actividad económica que implique su inscripción. Un caso muy claro de esto es, por ejemplo, una persona asalariada que únicamente se dedica pues a su actividad de trabajo dependiente y por tanto su estado en el RUT debe necesariamente ser de una persona no inscrita. Por otro lado, vamos a tener el inscrito, que el inscrito va a ser tanto aquella persona física o jurídica que haya cumplido con la obligación de presentar su D140 para inscribirse como un obligado tributario. Es muy importante indicar que si nosotros vemos en el sistema de consulta pública de la Administración Tributaria que aparecemos como inscritos, esto no necesariamente implica que estemos cumpliendo o estemos al día o que la Administración crea que estamos al día con el resto de nuestras obligaciones tributarias. Como hemos mencionado en otros webinars, recordemos que en el sistema de consulta pública existen varias
categorías. Una es relativa a nuestra inscripción o obligaciones formales y otras relativas con nuestras obligaciones materiales, en donde si existiese un incumplimiento, pues aparecerá ya otra leyenda, como por ejemplo omisión o morosidad. Vamos a tener también ahora una tercera categoría nueva denominada inscrito de oficio, que como mencionó doña Silvia, estas básicamente son las que vamos a encontrar para todas aquellas sociedades inactivas o únicamente tenedoras de bienes que no realizan ningún tipo de actividad económica. Sin embargo, por estar inscritas como contribuyentes del impuesto a las personas jurídicas, nos van a aparecer bajo esta categorización en el sistema de identificación de contribuyentes. Un tema muy importante también, que es adelantándome un poco a lo que vamos a hablar ahorita al final, es que cuando se habla de inscripción de oficio y no estamos en este caso que acabo de mencionar de las personas jurídicas que no tienen ningún tipo de actividad, sino que efectivamente tenemos una actividad económica que desarrollamos y nos aparece inscrito de oficio, tenemos que revisar muy bien nuestra condición actual, no solo para actualizar nuestros datos en los términos que ya mencionamos, porque quiere decir que quien nos dio de alta fue la administración tributaria y no necesariamente estén consignados de forma correcta nuestra información, sino que además esto significa que nosotros no cumplimos con nuestra obligación de inscripción, que como veremos más adelante es sujeta a una multa y que el verificar esta condición de antemano nos podría ver eventualmente beneficiados de una reducción. Vamos a tener también la condición de desinscrito. La condición de desinscrito va a ser aquella persona, nuevamente física o jurídica, que haya cumplido con la obligación de presentar el formulario D140 de desinscripción. Lo ha comunicado ya la administración tributaria y le vamos a dar a la administración tributaria una fecha en donde ya no vamos a estar más operando y por ende se van a morir nuestras obligaciones tributarias. Es importante también que el estado desinscrito se va a otorgar para aquellas entidades que hayan sido absorbidas por otra sociedad por medio de una fusión, en donde las operaciones van a pasar a otra prevaleciente. Luego vamos a tener a quienes están desinscritos de oficio. Entonces, ¿quiénes van a estar desinscritos de oficios? Aquí vamos a tener varias categorías. Unas van a ser aquellas personas jurídicas que han perdido la vigencia de su personalidad jurídica, ya sea, por ejemplo, porque se han liquidado o porque se han extinguido. En este caso, la propia administración, cuando nosotros ya le indicamos o la administración comprueba esta situación por medio del registro, va a realizar, como la palabra lo dice, la desinscripción de oficio. También va a ocurrir en aquellas personas físicas que estén fallecidas, cualquier tipo de persona jurídica que haya sido extinta. Otro tema muy importante es que la desinscripción de oficio también va a ocurrir cuando un contribuyente que esté inscrito haya dejado de presentar declaraciones y de cumplir con esta obligación por los últimos 2 años, al menos 24 meses. Esta desinscripción va a quedar sin efecto en el momento en el que la administración tributaria compruebe por medio de información propia o información que le brinde terceros que efectivamente sí hay una actividad. Entonces, de nuevo, si más bien yo no estoy realizando actividad y por eso es que estoy dejando de presentar esta obligación, lo mejor es que presentemos el D140 porque la desinscripción de oficio también nos va a generar una multa si nosotros no comunicamos este hecho a la administración. Y como mencionó también doña Silvia al inicio, es importante saber que una persona jurídica que nunca tenga actividad económica nunca será desinscrita de oficio porque permanecerá inscrita por su pertenencia y contribución al impuesto de las personas jurídicas. Y finalmente, es importante también señalar que el hecho de que estemos desinscritos de oficio no impide que la administración tributaria pueda realizarnos actuaciones de control o incluso imponernos una sanción sobre periodos fiscales previos, obviamente que no estén prescritos, y que va a quedar esta desinscripción sin efecto en el momento en el que la administración vuelva a verificar que yo sí tengo verdaderamente alguna actividad económica.
Y finalmente vamos a tener la baja temporal, que esta baja temporal es una categoría nueva que fue incorporada ahora por medio de una resolución emitida en el 2021, en donde se va a asignar de oficio a los obligados tributarios, siempre considerando que la administración tributaria realizará una comunicación masiva de esta condición, y se le asignará este estado a cualquier contribuyente que se detecte que por más de 3 periodos, que por 3 periodos no tenemos que entender únicamente el año fiscal completo, sino 3 periodos de obligaciones, por ejemplo, en el caso de IVA, 3 meses consecutivos en donde se detecte que no hay presentación de declaraciones, en obligaciones tributarias en donde el contribuyente se encuentre inscrito. Ante esta condición, el registro se van a inactivar a estos contribuyentes del registro único tributario, y tiene la particularidad de que para yo volver a solicitar el alta voy a tener que realizarlo por medio de TRAVI en una opción particular que en la plataforma de trámite virtual aparece y habla solicitar estudio por estado tributario de baja temporal. ¿Por qué solicitar un estudio del estado tributario de baja temporal? Porque la administración tributaria va a querer que nosotros le digamos por qué, si nosotros estamos inscritos, tenemos 3 periodos sin presentar declaraciones y por ende aplicarnos multas por no presentación, o bien que le digamos por qué no le presentamos el de 140 de desinscripción si es que efectivamente ya no realizamos actividades. A manera de recordatorio, y los invitamos también a ver nuestro perfil en YouTube, en donde siempre quedan guardadas estas presentaciones. Habíamos tenido hace unos meses un webinar en donde hablábamos sobre la consulta de la situación tributaria de los contribuyentes. Entonces aquí les recordamos que existe una página web del Ministerio de Hacienda que se llama Consulta de Situación Tributaria o Sistema de Identificación de Contribuyentes, SIC por sus siglas, que es un sitio de acceso público y en donde nos va a mostrar la información básica de los contribuyentes, sean los datos generales, la actividad económica, las obligaciones tributarias, y vamos a poder verificar no solo nuestro estado tributario en los términos que comentamos anteriormente, sino que también nos va a indicar en esta misma situación si existe algún incumplimiento en la presentación de declaraciones de impuesto o bien en el pago de deudas tributarias. Sobre todo, es muy importante tomar en cuenta que esta situación tributaria lo que nos da es una fotografía que no necesariamente se apegue a nuestra realidad. Como mencionamos al inicio, el sistema informático de Hacienda no es perfecto, a veces se generan obligaciones tributarias que realmente no corresponden a nuestro estado, y por eso consideramos que una práctica sana e importante es estar revisando una vez al mes o de forma periódica cómo está nuestra situación tributaria para ver si algo cambió y poder adelantarnos a cualquier notificación previa que realice la administración en relación con estas obligaciones o posibles incumplimientos. Y bueno, para poder aterrizar un poco cuáles son las sanciones porque nosotros no cumplamos con nuestra obligación de inscribir, modificar nuestros datos o desinscribirnos, les recordamos que el Código Tributario prevé expresamente una sanción por estas condiciones. Se establece una sanción equivalente al 50% de un salario base, que va a ser por cada mes o fracción de mes en que yo no cumpla esta obligación. Se establece un tope máximo de la sanción que nunca va a ser mayor a 3 salarios base. Entonces, por ejemplo, si yo tenía la obligación de inscribirme en abril y ahora en septiembre no lo he hecho, tengo 5 meses, entonces yo voy a hacer el cálculo. Nunca esa multa va a ser más de 1.200.000 colones aproximadamente. Sin embargo, veamos que pues es un monto pues no nada despreciable, y que creo que a muchos nos dolería si la administración tributaria nos lo viene a imponer. Nada más hay que agregar. O sí, considerar que efectivamente la sanción puede tener una reducción de hasta un 80%, y que pues obviamente hay que hacer una autoliquidación, ¿verdad? Nosotros mismos saber que hemos incumplido y que hemos ido a regularizar la situación, como ir a hacer una modificación o un cambio de los que hemos conversado, y pues para poder aprovechar esa reducción del 80%. Pero lo importante es obviamente evitarnos este susto y estar al día también con estos temas, que precisamente no es la omisión o la presentación tardía de una
declaración de impuestos, ¿verdad? Que ya sabemos de por sí que si tiene sanciones, si tiene intereses y multas o morosidad que no queremos, pues algo tan sencillo como tener actualizado nuestro perfil, pues nos evitaría pues también el mal momento de tener que calcular una sanción de esta naturaleza. De nuestra parte, esto sería pues lo que traíamos hoy para conversar con ustedes, entonces poder conversar un poquito con el tema de consultas, don Steven. Sí, gracias, doña Silvia. Nos dice por acá Olman Abarca que los fideicomisos de garantía se deberían inscribir, ya que no tienen ninguna actividad económica o lucrativa. El tema de los fideicomisos ha sido un tema que ha generado pues muchas dudas en razón pues de todo el nuevo cumplimiento que tenemos que hacer para el registro de accionistas. Y obviamente también porque nos están obligando a ir a generar una cédula jurídica para poder cumplir con el tema de beneficiarios finales. En realidad, un fideicomiso no debería inscribirse ante la administración tributaria como contribuyente si realmente no está llevando a cabo una actividad económica. Son dos cosas distintas. El tema de que realice, en este caso, un fideicomiso de garantía que protege un bien, un activo, una inversión para el cumplimiento posiblemente de pago de un préstamo, esos no deberían inscribirse ante la administración como contribuyentes porque genera otro tipo de obligaciones. El tema de registro de transparencia y beneficiarios finales, más que todo andan buscando la administración de alguna forma ver el ocultamiento, ¿verdad? De manifestaciones de riqueza, de manifestaciones de patrimonio que no han sido declaradas por los beneficiarios. Entonces el fideicomiso nos queda en el medio porque de alguna forma está protegiendo bajo su nombre, el fiduciario, pues estos activos que están en este caso de garantía. No es que sea incorrecto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el que busca el registro de transparencia efectivamente es tener como la administración el panorama completo, dónde está esas manifestaciones de riqueza, pero no tanto para perseguir el fideicomiso que de todos modos no está generando una actividad económica, sino más bien los beneficiarios para efectos de que ellos puedan justificar el origen de sus bienes oportunamente, ya sea porque hubo una actividad económica, porque hubo una donación, porque, ¿verdad?, fue una compra, eso es más que todo, pero no deberían inscribirse. Los fideicomisos que realizan una actividad económica o que se llaman empresariales, que por ejemplo que esos estuvieron en algún momento muy, por decirlo así, de moda en proyectos inmobiliarios donde efectivamente los socios utilizaban la figura del fideicomiso para poner tierra, poner efectivo, para efectos de poder desarrollar un proyecto inmobiliario y a partir del fideicomiso vender, pues obviamente ese es un fideicomiso activo, ¿verdad? Porque está haciendo un desarrollo. En este caso, uno de garantía no debería hacer esta gestión. Gracias, doña Silvia, por la consulta. Nos llega otra de Héctor Hidalgo. Dice que había una entidad de tipo religioso sin fines de lucro que fue inscrita como asociación ante la Administración Tributaria, esto en el 2009, y registró la actividad como Asociación de Desarrollo Comunal y Servicios Comunitarios. Sin embargo, los fines que muestra en su personería claramente evidencia que son religiosos y no sociales. Por esta razón ha venido presentando y pagando renta, por lo cual obviamente como le corresponde según la ley. Han planteado ellos, según la necesidad de cambiar la actividad, pero la consulta puntual es cuál sería la recomendación, una modificación de la actividad o una desinscripción y luego inscripción con la nueva actividad. ¿Qué ven ustedes mejor, doña Silvia? De acuerdo con los antecedentes que nos conversan, me parece que ellos han actuado como contribuyentes o están cumpliendo como debe ser, a pesar de que su actividad económica tal vez no es la correcta. En este caso, es una modificación al de 140 y lo que hacemos es buscar la actividad. Nosotros tenemos actividad económica, ¿verdad? Pero obviamente una asociación de este tipo no necesariamente lo realiza, pero sí hay actividades específicas, hay como 2 o 3 relacionadas con asociaciones sin fines de lucro, que hay unas sin fines de lucro, pero que realizan algún tipo de actividad. Hay como 3 categorías que no son necesariamente las de desarrollo
porque esas tienen una connotación diferente. Entonces, ahí sería hacer una modificación de la actividad económica para que ya sea de alguna forma congruente esa actividad con lo que estamos declarando como contribuyente o declarando y cumpliendo como declarante. Gracias, doña Silvia. Otra de las consultas dice, ¿qué ocurre si no realizo un cambio de representante legal oportunamente? Ahí es interesante porque el artículo que revisamos ahora, el 78 del Código Tributario que establece la sanción, una de las sanciones que aplica es cuando no se hace una modificación oportuna de los apoderados o los representantes. Entonces, a pesar de que el reglamento de procedimientos tributarios nos establece un mes para reportar cualquier cambio ante la administración, para efectos del apoderado solo establece 10 días hábiles. Entonces, el no hacerlo oportunamente, pues vamos a cargar con esta sanción que comentamos al final, que es de medio salario por mes o fracción, hasta un tope de 3 salarios, que en este caso, si hacemos ese cambio de inmediato y hacemos la autoliquidación de la sanción, pues podemos aplicar la reducción del 80%, que obviamente es un buen descuento para efectos fiscales. Gracias, doña Silvia. La última consulta que vamos a responder por este sector es, para efectuar un cambio de periodo fiscal, ¿se puede realizar por el ATV? No, en este caso, como mencionó doña Silvia durante el webinar, el cambio de periodo fiscal es un trámite específico que está regulado por una propia resolución. Esto se realiza por medio de una petición 102, es una solicitud que le realizamos a la Administración Tributaria. Y de acuerdo con las últimas regulaciones también de la propia Administración Tributaria, las solicitudes relacionadas con base con este artículo 102 del Código Tributario solamente se pueden presentar por medio de la plataforma virtual Travi. Esta solicitud tiene que cumplir con una serie de requisitos. Es un escrito en donde nosotros le vamos a indicar a la Administración Tributaria por qué es que queremos cambiar el periodo fiscal especial. Vamos a tener que aportar incluso prueba que acredite por qué es que yo estoy queriendo salirme de la regla general del año fiscal especial. Y al enviársela a la Administración Tributaria, esta tendrá un plazo aproximado de 2 meses para resolvernos, y eso ya lo va a ver un gestor específico de la sección de la Administración Tributaria. Entonces, no por ATV, sino vamos a poder realizar esta modificación. Gracias, Melissa. Vamos a finalizar el webinar, pero no antes vamos a tener unas palabras de cierre de doña Silvia y también de Melissa con respecto al evento que hemos realizado el día de hoy. Vamos a iniciar con Melissa Marín, gerente de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Melissa. Bueno, nuevamente agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy, y como siempre el propósito de estos webinars es ponerlos a ustedes actualizados con las últimas novedades de la Administración Tributaria. Creo que siempre somos muy reiterativos que tenemos que tener los ojos cada día más abiertos. La Administración Tributaria cada día se moderniza más, tiene más herramientas para tener nuestra información, y es deber de todos el mantenernos actualizados, el que nuestra información concuerde, porque esto realmente nos va a evitar muchos dolores de cabeza, y a las órdenes para cualquier otro tema que podamos ayudarles en relación con esta actualización, inscripción, modificación y desinscripción de los contribuyentes. Gracias, Melissa. Ahora vamos a finalizar con las palabras de doña Silvia González, socia de impuestos ilegal de Grant Thornton, y también doña Silvia para invitar para el evento que tenemos la próxima semana sobre renta global dual, donde usted también participará con nosotros el próximo jueves. Adelante, doña Silvia. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En Grant Thornton nos preocupamos siempre por no solamente comunicar, sino tal vez hacerlo de la forma más transparente y más simple para que todos estemos al día con los temas relevantes. En este caso, hoy conversamos con temas fiscales que esperamos que, como les digo, sean muy útiles a nivel de sus operaciones, ¿verdad? Y el éxito de sus actividades. Como bien mencionaba Steven, la próxima semana vamos a hablar sobre el proyecto de ley, que es una de las propuestas
que el gobierno presentó en relación con todos los compromisos con el FMI y pues que viene a cambiar un poquito el tema para las personas físicas, que es esto renta global o dual, que va a ser una reforma que no es que va a reemplazar nuestra nueva ley de renta, sino que realmente va a complementarla y va a crear este capítulo para las personas físicas, que obviamente, como siempre, hay bandos contrarios, pero que sí es importante tal vez irnos empapando de los elementos básicos o generales que ya incluye. Obviamente esto es algo que va a cambiar hasta que tengamos una ley final, si es así que ocurre, pero sí es importante irnos empapando de cuáles son estos cambios o estos elementos, porque como en todo fiscal, ¿verdad? Viene un poco a complicarse no solamente el tema de declaraciones, sino también los conceptos o los criterios a la hora pues, de llevar nuestras contabilidades y nuestras actividades en orden. Agradeciendo de verdad mucho la atención y quedamos a sus órdenes. Gracias, doña Silvia. Ese evento lo tendremos la próxima semana, proyecto de ley 22-393, renta global dual, con doña Silvia González y don Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal. Recuerden que este y todos nuestros webinars ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y aprovechen y ya pueden escuchar el tercer episodio de nuestro podcast en Spotify como Café Grant Thornton, recomendaciones de la OCDE, con Alonso Erac, director de Fiscalía Internacional, y también don Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal. De parte de Grant Thornton, que tengan un bonito día.